Grabar. Ok, listo. Entonces, este dicho, ¿por qué? Ok, entonces, como mencionábamos en la clase pasada, vamos a trabajar otro problema de unidimensional. Sí, el problema que quiero enfocarme es el problema del oscilador armónico. Ese es en características muy similar a lo que nosotros habíamos mencionado del pozo infinito de potencial. Ahora vamos a darnos cuenta por qué. ¿En qué consiste el problema del oscilador armónico? Ese problema consiste en una partícula de masa m. Ese oscila con una frecuencia W bajo un potencial tipo oscilador armónico. Entonces, un potencial tipo oscilador armónico es este que estoy indicando en esta ecuación. ¿Sí? Esto caracteriza un potencial tipo oscilador armónico. Si ustedes se dan cuenta, ese potencial se caracteriza porque es una constante, miren, una constante, y multiplicada por x cuadrado. Entonces, ustedes tienen un potencial que satisfaga esa condición. Entonces, ustedes pueden identificar que es un potencial tipo oscilador armónico, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, gráficamente este potencial lo voy a mostrar como lo está indicando esta expresión que está aquí. ¿Lo consigue visualizar la gráfica, muchachos? Sí, profe. Muy bien, entonces des en cuenta que aquí, independientemente del rango de energía que tenga, la partícula siempre va a estar confinada entre dos puntos de retorno. Por ejemplo, para este rango de energía que estoy indicando a partir de esa línea punteada, que la voy a resaltar acá, entonces des en cuenta que tengo dos puntos de retorno clásicos, que serían este que está aquí y este que está acá. Entonces la partícula va a estar confinada en esa región. ¿Entendido, muchachos? Sí, ese es el ejemplo también de lo que mencionábamos la clase pasada, que indicaría un problema de estados ligados. Sí, entonces, si ustedes miran la expresión correspondiente al potencial, podemos observar varias cosas. Primero, el hamiltoniano no depende del tiempo, ¿sí? Como tal, eso me da a entender que, el potencial no depende del tiempo, por lo tal, eso me da a entender de que el hamiltoniano no depende del tiempo. Eso indica entonces que los estados correspondientes a dicho hamiltoniano habíamos denominado como siendo estados estacionarios. ¿Está clara esa primera parte? Sí, profe. Sí, bueno. Segundo, el hecho de que entonces la partícula siempre va a estar confinada en una cierta región del espacio, entonces eso me hace entender de que los estados asociados a la partícula, además de ser estacionarios, también se identifican como siendo estados ligados, ¿de acuerdo? ¿Entendido esa otra interpretación? Sí. Muy bien. Y la otra es simplemente el hecho de que como estamos trabajando un problema unidimensional, sabemos que el espectro de energía correspondiente a esa partícula va a ser discreto y no degenerado. Entonces, esas condiciones son las que podemos inicialmente determinar observando el potencial. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Ahora, la otra característica que tiene ese potencial es que ustedes se dan cuenta de que es un potencial par. Eso me da a entender de que cuando yo construya la representación cuántica de ese problema, podemos entender de que el operador hamiltoniano también va a ser un operador par, y de esto podemos concluir que va a terminar conmutando con el operador paridad, lo que me da a entender entonces que en las correspondientes autoestados del operador hamiltoniano van a terminar siendo autoestados con paridad bien definida. ¿Estamos de acuerdo con esas observaciones que acabo de hacer de manera bastante general? Sin ni siquiera resolver el problema, solamente analizando las características del potencial del operador hamiltoniano, y entonces puedo llegar a esas conclusiones. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Está claro? ¿Hay preguntas? Mm. O sea, la propiedad del hamiltoniano está limitado a la forma del potencial, profe. ¿Cuál? Sí, o sea, las características que yo tengo del hamiltoniano, o sea, varias propiedades que yo pueda deducir del operador hamiltoniano, yo las puedo intuir directamente del potencial que yo utilice para poder construir dicho operador hamiltoniano. ¿Estamos entendidos? Sí, pues en el caso bastante sencillo, por ejemplo, en problemas unidimensionales, esas propiedades se pueden resaltar. Ya vamos a darnos cuenta que en propiedades tridimensionales no puedo sacar unas conclusiones tan rápidas como lo puedo hacer en este caso. Sí, pero en el problema unidimensional eso sí se puede expresar. ¿Ok? Sí, profe. Ya. Muy bien, listo. Muy bien, teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos a intentar resolver el problema. Como mi idea es trabajar el problema desde el punto de vista cuántico, entonces yo continúo con el proceso de cuantización. ¿En qué consiste el proceso de cuantización? Pues ustedes muy bien saben que al cuantizar yo tengo que hacer las siguientes interpretaciones. Yo voy a tener que interpretar
la posición como siendo el operador posición. Tengo que interpretar el momentum como siendo el operador momentum, ¿de acuerdo? Y tengo que pasar de la relación del corchete de Poisson clásico, que esto va a ser igual a 1, a el conmutador, que en ese caso convertiría el corchete de Poisson en 1 sobre IH barra conmutador. ¿De acuerdo? Entonces, el equivalente a este corchete de Poisson desde el punto de vista cuántico será este conmutador X, conmutador de X con P va a ser igual a IH barra. ¿Entendidos ahí, muchachos? Sí. Muy bien, entonces teniendo en cuenta eso, en el momento en que yo expreso las correspondientes observables a la posición y el momentum, entonces este que sería el hamiltoniano clásico que describe dicha partícula, este hamiltoniano clásico, entonces saben que como ese hamiltoniano termina siendo una función de x y p, o sea, es una variable dinámica, entonces a nivel cuántico ese hamiltoniano lo voy a escribir de esta forma que está acá. ¿Entendido, muchachos, acá? ¿Sí concuerdan con esa expresión para el operador hamiltoniano? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Damaris, Fernanda, Juan Felipe, ¿está claro? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, Sí, profe. ok, muy bien, listo. Entonces, hay dos maneras de resolver este problema, ¿sí? Entonces, una manera consiste en lo siguiente, pues recuerden que yo puedo encontrar una representación de ese operador hamiltoniano en la base de las coordenadas, ¿sí? Entonces, inicialmente yo tengo que resolver esta ecuación de autovalores. Voy a pasar aquí esta pantalla para que pueda escribir, no lo coloque, pero para no hacerlo en palabras directamente. Entonces, yo tengo el operador hamiltoniano que describe el oscilador armónico a nivel cuántico, que sería P cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado x cuadrado. Ese es el operador hamiltoniano que describe el problema de oscilador armónico. Ok, entonces recuerden que si yo quiero trabajar el problema desde el punto de vista cuántico, además de tener ese operador hamiltoniano, necesito resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Esta ecuación diferencial. Y sobre h barra derivada en relación al tiempo del vector de estado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, ahí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, una forma de resolver el problema sería ¿cuál? Pues simplemente resolver el problema en la base de las coordenadas. Cuando yo resuelvo el problema de la base de las coordenadas, pues simplemente lo que debo multiplicar ambos lados de la ecuación por este bra, ¿sí? De manera que entonces esta ecuación se convertiría en esto, h phi de t, y esto va a ser igual a IH barra, ¿sí me entiende? Aquí es derivada, ¿no? Derivada ordinaria. Aquí sería entonces x por derivada en relación al tiempo de phi de t. ¿Hasta ahí concuerdan, muchachos, lo que estaría haciendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que me quedaría del lado izquierdo sería esto. H aplicado a esto. Lo que estoy indicando no significa otra vez que yo esté sacando H del elemento de matriz, sino que estoy representando el operador hamiltoniano en la base de las coordenadas. Ese operador hamiltoniano en la base de las coordenadas significa que esto que está acá tendrá que escribirse así. H es igual a 1 sobre 2m menos h barra cuadrado, segunda derivada en relación a x, más un medio de m omega cuadrado x cuadrado. Esto es lo que estoy diciendo que estoy colocando acá. Es la representación del operador hamiltoniano en la base de las coordenadas. ¿Entendido hasta acá, muchachos? ¿Sí me comprenden? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, del lado derecho, pues voy a tener que colocar lo siguiente. Entonces, teniendo en cuenta de que va a aparecer esto que está acá, este producto interno, entonces voy a escribir esto así. IH barra derivada parcial en relación al tiempo de x, phi de t. ¿Por qué coloqué aquí inicialmente derivada total y luego sale con una derivada parcial? Porque recuerden que esto que está acá termina convirtiéndose en phi de xt. ¿Me entienden, muchachos, acá? De tal manera que esta ecuación se escribiría simplemente así, h por phi de x, t, y esto va a ser igual a IH barra derivada de phi en relación al tiempo de xt. ¿Entendido? ¿Sí me entienden, muchachos, por qué tengo que colocar la derivada parcial? ¿Sí me comprenden? Sí, sí, la anterior clase lo hice. ¿Perdón? Sí, profe. ¿Listo? ¿Todo me comprenden hasta ahí? Ok. Ahora sí, como lo mencionábamos, dadas las características de este potencial, el potencial clásico, ¿sí? Que es de pi de x, que es igual a un medio
de m omega cuadrado x cuadrado. Entonces, esto no depende del tiempo, por lo tanto, el operador hamiltoniano no depende del tiempo. Eso me hace entender que yo puedo escribir la solución de la ecuación de Schrödinger de esta forma, phi de x, si me entiende, multiplicado entonces por una función que dependía del tiempo, y nosotros pudimos probar que esta función que depende del tiempo tendría que ser escrita así. Esto es e a la menos i sobre h barra e por t. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Y como tal, yo sé que esta expresión que está aquí, esta función que depende de las coordenadas, entonces se termina escribiendo como una función que satisface la siguiente ecuación de autovalores, phi de x. Esto es igual a i por phi de x. Hasta aquí, muchachos. Las cosas que he escrito son claras. ¿Sí están de acuerdo de dónde sale todo esto? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, ¿podría repetir un poco otra vez por qué dijo que la derivada es parcial? Ah, es muy simple, porque si usted se da cuenta, hasta aquí, hasta acá como lo tengo, el vector de estado solamente depende del tiempo. ¿Estamos entendidos? Y lo que me indica la ecuación de Schrödinger hace referencia a la evolución temporal del vector de estado. Solamente en principio eso depende del tiempo. En el momento en que yo introduzco esta base, entonces yo encuentro una representación del vector de estado en la base de las coordenadas. Por eso entonces, en esa representación el operador hamiltoniano se escribe así. Estamos entendidos, pero mientras tanto la derivada temporal solamente terminaría actuando sobre el vector de estado que depende como único parámetro el tiempo. ¿Estamos entendidos hasta acá? Sí. Muy bien. Pero En ese el momento, hamiltoniano no depende del tiempo, ¿no decíamos? ¿No? perdón. Ese hamiltoniano no depende del tiempo. ¿O sí? No, dado por el potencial clásico, ese potencial no depende del tiempo, por lo tanto el Ah, operador el potencial, sí. hamiltoniano, sí, el potencial no depende del tiempo. De Ya. tal manera que cuando usted mira el operador hamiltoniano desde el punto de vista cuántico, miren, esto es lo que representaría el potencial a nivel cuántico y este potencial no depende del tiempo. Por eso es que yo interpreto o afirmo que el operador hamiltoniano tampoco depende del tiempo. Y eso me permite entonces que yo pueda hacer a resolver esta ecuación de diferencial por método de separación de variables y proponer la solución como siendo esta cantidad que está acá. ¿Sí me entiende? Por el hecho de que el operador hamiltoniano no depende del tiempo. ¿Me entiende? Sí, sí, correcto. ¿Estamos entendidos? Ok. Entonces, como yo le mencionaba, aquí el estado solamente depende del tiempo. En el momento en que introduzco la base de las coordenadas, entonces introduzco otros parámetros que son las coordenadas, solamente que son parámetros independientes del tiempo. Entonces, cuando yo represento este elemento de matriz de x multiplicado por la derivada temporal en relación al tiempo, ¿por qué no olvide que esto es un operador? ¿Sí estamos de acuerdo? Derivada en relación al tiempo también es un operador. ¿Hasta ahí me entiende? Sí, profe. Sí. Bien, como esto es un operador, entonces lo que estoy indicando con la derivada parcial sería como la representación de ese operador derivada, pero en la base de las coordenadas, porque ahora en este caso, si usted se da cuenta, este producto interno es lo que nosotros estamos interpretando como siendo la función de onda, y esa función de onda ahora dependerá de dos parámetros independientes, que sería la posición y el tiempo. Entonces esta derivada, lo que estaría dando a entender es que está haciendo referencia a cambios en el parámetro temporal. Si el parámetro espacial para él termina siendo un parámetro completamente independiente. ¿Me comprendió? Por Correcto, eso es que sí. tengo que poner en evidencia que es una derivada parcial. ¿Sí estamos entendidos? Sí, profe. Ok, ¿alguien tiene alguna otra observación, alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas, muchachos? ¿Está claro? Sí. Muy bien, listo. Entonces, acá tiene lo siguiente. Como les digo, dado que el hamiltoniano no depende del tiempo, entonces yo necesariamente ahora debo resolver esta ecuación de autovalores. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Está entendido cómo llegó a la ecuación de autovalores? Pues simplemente es un repaso de muchas cosas que hemos visto hasta ahora. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, Muy bien, profe. listo. Entonces me voy a enfocar en la ecuación de autovalores y es ahí donde yo quiero analizar dos cosas. Mira, entonces estoy afirmando de que ahora resolver el problema significa resolver esta ecuación de autovalores. Dese en cuenta de que esta ecuación de autovalores es una ecuación de autovalores que es una solución de este operador hamiltoniano, aquí en este caso menos h cuadrado sobre 2m por derivada en relación a las coordenadas segundas más un medio de m omega cuadrado x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo?
Este operador hamiltoniano, entonces, es la representación en la base de coordenadas de este operador. Entonces va a ser de P cuadrado sobre 2M más 1/2 de M omega cuadrado X al cuadrado. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, muy bien. Entonces, el primer método al cual quiero hacer referencia consiste en lo siguiente. Consiste en resolver esta ecuación de autovalores dado este operador hamiltoniano. Entonces, resolver la ecuación de autovalores consistiría, en ese caso, en la base de las coordenadas, es a encontrar las autofunciones, es decir, determinar cuánto valdrían las phi de X y al mismo tiempo determinar cuánto valen los autovalores de energía. Y por lo tanto, yo debo probar que ese espectro de energía tiene que ser discreto, dado que estoy trabajando con un problema de estados ligados. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí me entiende, muchachos? ¿Sí me entiende Damaris, Fernanda, Víctor? ¿Sí me comprenden hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ese es el primer método. Ese método es el método más conocido con el cual creo que ustedes están familiarizados. Entonces, de ahí voy a sacar dos problemas que ustedes tienen que resolver. Ese es uno. El otro método consiste en trabajar directamente con este hamiltoniano. Cuando yo quiero decir que tengo que trabajar directamente con este hamiltoniano, significa que la ecuación de autovalores que voy a resolver ahora va a ser esta, H aplicado al vector de estado, y esto va a ser igual a E directamente aplicado al vector de estado. Entonces, si yo trabajo con este hamiltoniano que está acá arriba, que está representado en la base de coordenadas, la ecuación de autovalores es la que está acá arriba. Entonces, necesito resolver una ecuación diferencial, calculando las autofunciones y los autovalores de energía. Pero si utilizo directamente la expresión correspondiente al operador hamiltoniano, si me hago entender, si utilizo esta expresión correspondiente a este operador hamiltoniano, entonces en este caso yo debo trabajar es con esta ecuación de autovalores y por lo tanto tendría que calcular los correspondientes autovectores y el correspondiente autovalor de energía. ¿Sí me entiende la diferencia? Entonces, un método es trabajar con la parte de arriba y el otro método es trabajar directamente con la parte de abajo, donde no pongo en evidencia la representación con la cual voy a trabajar. ¿Me entienden los dos métodos? ¿Sí me comprendieron, muchachos, lo que Sí. estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí está claro para todos? Damaris, ¿me entendió? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, como les digo, yo voy a resolver, yo les voy a dejar como ejercicio que ustedes lo resuelvan el primer método, porque eso está hecho en la mayoría de los textos. Eso con seguridad ustedes lo pueden revisar, no van a tener ningún problema en qué, en observarlo. Sí, cualquier texto de los textos de referencia que les he indicado, entonces van a poder mirar cómo son los procedimientos. Es un poquito largo, un poco molesto, pero con seguridad no van a tener dificultad en entenderlo. Yo me voy a enfocar en el segundo método. Pero entonces, en lo que tiene que ver con el primer método, voy a mostrar lo que deberían probar. Entonces, ahora sí voy a dejar esta pantalla y voy a compartir con esto. Entonces, como les dije, el primer método, consistirá en resolver esta ecuación de autovalores, donde en la base de las coordenadas el operador hamiltoniano tiene esta forma, si estamos entendidos, de tal manera que la ecuación de autovalores correspondiente al operador hamiltoniano, que es la que está indicando la ecuación 30, se va a convertir en esta ecuación diferencial. Hasta ahí, ¿me entendieron? ¿Sí me comprenden, muchachos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Resolver esta ecuación diferencial, así como está escrita, yo la puedo reescribir y expresarla de esta manera. ¿Sí? En este caso voy a introducir un parámetro que tiene dimensiones de longitud, que lo estoy denotando con el valor de x sub 0, que está definido en términos de esas constantes. Y cuando ustedes resuelven esa ecuación diferencial, entonces van a tener que mostrar dos cosas. La solución de la ecuación diferencial implicará que este parámetro E, que es lo que estoy identificando como autovalores de energía, entonces se deben expresar de esta forma. ¿Sí? Esos autovalores de energía van a terminar dependiendo de un parámetro N que es discreto. ¿Sí? Des en cuenta que es discreto porque ese parámetro N toma los valores 0, 1, 2, etcétera. Y entonces, en términos de ese parámetro discreto, la expresión correspondiente a los autovalores de energía se escriben así, N más 1/2 H barra omega. Ese es el espectro de energía. Y como nos damos cuenta, el espectro de energía es discreto,
¿sí? Y asociado a ese autovalor de energía, las autofunciones entonces se van a escribir de esta forma. ¿Estamos entendidos? Así se van a escribir entonces las soluciones de la ecuación de Schrödinger, sí, que son autofunciones de esta ecuación de autovalores, y puede mostrar entonces que esta tiene la forma específicamente de esas funciones, solo que aquí aparece una expresión que se conoce con el nombre, que se identifica como HSUN y se conoce con el nombre de polinomios de Hermite. ¿Estamos entendidos? Entonces, yo quiero que resuelvan esta ecuación que está acá, esta ecuación 32, y al solucionarla muestren que el parámetro E, tendrá que ser escrito como está indicado en la ecuación 33 y que las autofunciones necesariamente están dadas por la ecuación 34. O sea, relativamente lo que tendrían es que revisar esa parte de teoría, sí, para que comprueben esos resultados. Pero como les digo, eso la mayoría de los textos lo tiene bien desarrollado. ¿Me comprenden, muchachos, hasta ahí? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que tendrían que hacer con el problema? Acá está el problema, dice, mostrar las relaciones 33 y 34. ¿Sí me entienden? ¿Me entiende Lorena, William? ¿Sí me comprendieron hasta acá? Sí, profe. Sí, sí estamos de acuerdo. ¿Todos tienen claro lo que tendrían que hacer ahí? Keiter, ¿está de acuerdo? ¿Está entendido? Sí, profe. Ok, muy bien, listo. Entonces, ahora viene el segundo método. Este método que acabo de indicarles, que consiste en resolver la ecuación de autovalores, es lo que se conoce como un método analítico. ¿Sí? Hay un método, el método que indicaba que yo tendría que resolver. Ahora, la otra ecuación de autovalores significa resolver esto que está acá, resolver esta expresión que está aquí. La segunda, con el operador hamiltoniano solamente indicado a nivel de operadores y con la ecuación de autovalores dada por esta expresión, ¿sí? Ese método se conoce con el nombre de un método algebraico. ¿Estamos entendidos? Entonces voy a indicarles cómo procedo con ese método algebraico. Lo interesante de ese método algebraico es que su solución parte de una analogía que yo puedo tener en mecánica clásica. Entonces, por favor, quiero que comiencen a darse cuenta de lo que va a pasar. Entonces, miren lo que te voy a colocarles y quiero que me digan si consiguen entender lo que voy a hacer. Sí, también va a ser parte de un ejercicio. Miren, entonces, en forma clásica, yo sé que una partícula de masa m, sometida a un potencial tipo oscilador armónico, tiene un hamiltoniano dado por esta expresión. ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí, eso es lo que había introducido anteriormente. ¿Sí lo entienden, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Inicialmente, cuando ustedes quieren resolver ese problema desde el punto de vista clásico, entonces la idea sería determinar cómo entonces los estados evolucionan en el tiempo. O sea, determinar cómo el estado a nivel clásico evoluciona en el tiempo significaría determinar la dependencia temporal de X y determinar la dependencia temporal de T. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que a nivel clásico el estado de la partícula está definido por este par, X de T y P de T. Esto es lo que define el estado clásico de una partícula. ¿Estamos entendidos? ¿Sí me comprenden, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Desde el punto de vista clásico, determinar cómo es la dependencia temporal de la coordenada X y la dependencia temporal del momentum, entonces significa que ustedes van a tener que trabajar con las siguientes ecuaciones de movimiento, que sería X punto igual a derivada de H en relación a P y P punto, que es igual a menos la derivada del operador hamiltoniano en relación a la coordenada. ¿De acuerdo? ¿Qué nombres que reciben esas ecuaciones? ¿Qué nombres que reciben las ecuaciones? Sí, ya miraron mecánica analítica, o sea que no pueden decir que no. Muy bien, esas son las ecuaciones de Hamilton. O sea, si ustedes quieren resolver el problema de oscilador armónico desde el punto de vista clásico, ustedes tienen que determinar cuánto vale la posición en función del tiempo, cuánto vale el momento en relación al tiempo. Eso me permite especificar el estado de la partícula en cualquier instante dado de tiempo, solamente que yo sé que la posición y la función deben ser la posición y el momentum canónico deben ser soluciones de las ecuaciones de Hamilton. ¿Estamos entendidos hasta acá? ¿Está Una claro hasta ahí? pregunta, profe. Cuénteme. Ahí en esas ecuaciones uno ya sabe
pues, la posición y el momentum de la partícula y no estaríamos como tratando de violar el principio de Heisenberg. No, 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 lo que pasa es que estoy haciendo un análisis clásico, si me hago entender, yo estoy indicando cómo usted resolvería el problema desde el punto de vista clásico. Hasta ahora no he involucrado con problemas cuánticos, ¿sí me entiende? Ah, ya, ok. Estamos claros, o sea, todo el análisis que estaría haciendo ahí es estrictamente clásico. Yo lo que quiero mostrar es que si yo quiero hacer una solución o quiero encontrar una solución desde el punto de vista algebraico para el problema del oscilador armónico desde el punto de vista cuántico, entonces voy a trabajar con un problema equivalente desde el punto de vista clásico. Es lo que estoy indicando. ¿Sí me entiende, Julio? Ya, Ok. ok, sí. Ok, entonces, desde el punto de vista clásico, usted tiene un hamiltoniano. A partir de ese hamiltoniano, usted sabe que determinar los estados de la partícula consisten en especificar cuánto vale la posición y cuánto valdría su momento canónico, de tal manera que este par que usted tiene aquí establecería el estado clásico de la partícula, solamente que encontrar los valores de la posición y del momento implicaría que usted resuelva las ecuaciones de Hamilton. ¿Sí me comprende hasta acá? Eso Claro, es lo que sí. usted tenía desde el punto de vista clásico. Clásico, ajá. Y solamente clásico. Ok, entonces yo tendría que resolver estas ecuaciones de Hamilton. Solo que hay un problema con las ecuaciones de Hamilton, no sé si ustedes lo hayan detallado cuando miraron analítica, es que las ecuaciones de Hamilton tienen la característica de ser ecuaciones diferenciales de primer orden, solo que ellas son acopladas. Porque cuando usted escribe la primera ecuación, la ecuación que indica la derivada temporal de la coordenada, en el lado derecho aparece la dependencia sobre la coordenada X, además también de la coordenada P. En tanto que se utiliza la otra ecuación de Hamilton que indica la devolución temporal del momento, ¿sí? Del lado derecho les va a aparecer ¿qué? Les va a aparecer, además del momentum, también la dependencia sobre la coordenada X. Por eso entonces estoy diciendo de que estas serían ecuaciones en derivadas de primer orden, pero acopladas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me entiende? Sí, estamos. Entonces, ese es un problema que usted tendría que lidiar cuando trabaja directamente con las ecuaciones de Hamilton. Usted tiene que ver la manera de desacoplarlas, ¿sí? Pero entonces yo podría buscar una forma alternativa de trabajar con el mismo problema. Y una manera alternativa de trabajar con el mismo problema es realizar un tipo de transformaciones que en el espacio de fase se conocen con el nombre de transformaciones canónicas. ¿Me comprende, muchachos? Sí. Sí, muy bien. Entonces, esas transformaciones canónicas implicarían, son transformaciones en el espacio de fase, de tal manera que usted podría definir un nuevo par de coordenadas. Sí, así yo tengo en el espacio de fase, tengo en la coordenada así su momento canónico. Entonces, puedo definir una transformación en el espacio de fase donde esa transformación, entonces, en principio tenga la ventaja de que me permita solucionar el mismo problema de una manera más sencilla. Entonces, yo voy a proponer la siguiente transformación. Entonces, voy a definir un nuevo par de variables, la variable A y la variable A conjugado. Miren la transformación que yo estoy proponiendo. El espacio de fase inicialmente estaba definido por las coordenadas X y P, que son coordenadas reales, y ahora voy a introducir una transformación con nuevas coordenadas, solo que en esta vez tiene la característica de ser coordenadas complejas, A y A complejo conjugado. Entonces, esas nuevas coordenadas están definidas por estas dos ecuaciones de transformación. ¿Me entienden hasta acá, muchachos? ¿Sí me están entendiendo qué es lo que estaría haciendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bajo esas nuevas transformaciones, yo puedo mostrar, bueno, esa es parte del taller o parte del problema, y ustedes pueden escribir el hamiltoniano clásico en términos de las nuevas variables de esta forma que está acá. Miren la forma que tendría el hamiltoniano. Si ustedes se dan cuenta, ese hamiltoniano clásicamente tiene una estructura más sencilla que el hamiltoniano que yo tenía originalmente para las coordenadas X y P. ¿Me entendieron? ¿Sí lo consiguen observar todos? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, ¿qué pasa con ese hamiltoniano? Pues entonces con ese hamiltoniano, yo tengo, como yo estoy cambiando de variables, yo también tengo que cambiar la estructura de los corchetes de Poisson, porque los corchetes de Poisson inicialmente estaban definidos en términos de las coordenadas X y P. ¿Cuáles son los corchetes de Poisson en términos de las coordenadas? Ustedes concordarán que los corchetes de Poisson son estos. X, P es igual a 1, X, X es igual a 0 y P, P
corchete de Poisson es igual a 0. ¿Estamos entendidos? ¿Sí recuerdan eso, muchachos? Eso es lo que nosotros interpretamos como los corchetes de Poisson fundamentales. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende Lorena? William, ¿me entiende? ¿Sí me entiende? Sí, sí, profe. Ok, bien. Como yo estoy introduciendo o reescribiendo el problema en términos de nuevas variables, entonces yo cambio, además de hamiltoniano, escrito en términos de las nuevas variables, entonces voy a tener que reescribir los corchetes de Poisson, que inicialmente estaban expresados así, y en términos de las nuevas variables se deberían expresar así. Corchete de Poisson entre A ya complejo conjugado, entre A ya y entre A complejo conjugado ya. Entonces yo quiero que me determinen cómo sería la estructura de estos corchetes de Poisson. ¿Ok? Esa es la característica entonces que ustedes tienen en el caso de que ustedes hagan ese cambio de variables y definan y reescriban el hamiltoniano en términos de las variables A ya complejo conjugado. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, profe. Solo Muy bien. reemplazar 37, ¿no? Ahí, ¿no? En los corchetes. Sí, sí, o sea, usted utiliza la expresión de los corchetes de Poisson y para calcular 39, pues simplemente utiliza las ecuaciones de transformación dada por la relación 37. ¿Me entienden? Sí, profe. Muy bien. Entonces, miren cuál es la ventaja de haber introducido estas variables. Miren cómo serían las ecuaciones de movimiento correspondientes a la variable A y a la variable conjugado. La ecuación de movimiento correspondiente a la variable A tiene esta forma, en tanto que la ecuación de movimiento correspondiente a la variable A complejo conjugado, miren que tiene esta forma. La estructura de esas ecuaciones de movimiento para esas nuevas variables se dan cuenta que tiene una característica de ser desacopladas. Si estamos entendidos, entonces estas ecuaciones de transformación me permitieron desacoplar las ecuaciones de Hamilton que yo inicialmente tendría para las variables originales. ¿Sí me entienden entonces qué fue lo que ocurrió? Ujú. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende Juan Felipe? Julio, ¿me comprenden? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿sí? ¿Alguien me preguntaba algo? No, profe, ¿qué sienten? Muy bien. Ok. Entonces, miren, ahora sí, desen cuenta de que yo podría solucionar de una manera bastante sencilla entonces estas ecuaciones de movimiento en las nuevas variables. Ustedes pueden solucionar estas ecuaciones y reemplazar las soluciones en las ecuaciones de transformación para poder determinar la evolución temporal de la coordenada X y la coordenada P. Entonces yo quiero que muestren que esas soluciones se van a escribir de esta forma. Miren, inicialmente así, ¿sí? Donde en este caso A sub 0 es lo que estoy identificando como A evaluado en tiempo t igual a 0, A sub 0 complejo conjugado es igual a A complejo conjugado evaluado en tiempo t igual a 0. Esto es lo que interpretaríamos como siendo las condiciones iniciales. ¿Sí? Así quedaría entonces la solución o los estados de la partícula en el espacio original en términos de la dependencia temporal. Solo que eso en principio quedaría definido en términos de las condiciones iniciales. ¿Me entienden, muchachos, cómo evolucionarían los estados? Si ustedes encuentran la solución de las ecuaciones de movimiento dada por la expresión 40. ¿Sí me entienden? ¿Sí, seguro? Keiter, ¿está de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, listo. Y entonces, ahora finalmente, ustedes tienen que mostrar que pueden escribir A sub 0 y A sub 0 complejo conjugado en términos de las condiciones iniciales. ¿Quiénes son las condiciones iniciales? Pues las condiciones iniciales son simplemente las siguientes. Significa especificar el valor de X a un tiempo t, a un tiempo 0, y eso es lo que estoy denotando como siendo X sub 0, y el valor de P a un tiempo 0, y eso es lo que estoy denotando como siendo P sub 0. Una vez introducidas estas condiciones iniciales, ustedes pueden mostrar que esta relación se puede escribir como esto que está acá. Entonces, ese en principio sería el ejercicio que tienen que hacer desde el punto de vista clásico. Unas cosas muy parecidas, sé que ustedes lo hicieron en la parte de mecánica analítica y acá lo voy a utilizar porque voy a utilizar esta analogía que tengo, que yo puedo convertir o simplificar el hamiltoniano con estas ecuaciones de transformación y vamos a darnos cuenta que a nivel cuántico yo puedo hacer algo muy parecido. ¿Entienden el problema? ¿Sí me entienden el problema que estoy planteando aquí?
Víctor, ¿me comprende? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, por el momento no. ¿Listo? Muy bien, listo. Entonces, ¿cómo pretendo resolver el problema del oscilador armónico desde el punto de vista cuántico? Lo voy a resolver así. Miren, entonces yo sé que inicialmente el hamiltoniano, el operador hamiltoniano se expresa eso. Miren, dense en cuenta que aquí no estoy introduciendo ninguna representación para el operador hamiltoniano. Solamente estoy indicando que el operador hamiltoniano se escribe en términos del operador momentum al cuadrado y el operador posición al cuadrado. Quiero que me digan si esa expresión correspondiente al operador hamiltoniano también la podría escribir así. ¿Están de acuerdo con esta identidad? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Concuerdan con eso? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, miren, voy a introducir, como el operador hamiltoniano está definido en términos del operador momento y el operador posición, entonces voy a introducir un nuevo operador. Este operador que voy a introducir tiene la forma muy similar a esta coordenada que tengo acá, miren. Si usted se da cuenta, el hamiltoniano estaba escrito por la ecuación 36 y yo introduje unas nuevas coordenadas, ¿sí? Que tienen esta estructura que está acá. Esta será lo que habíamos definido como ecuaciones de transformación. Ahora, pensando en la forma que tienen estas coordenadas, voy a introducir nuevos operadores. Miren, entonces, yo tengo el operador hamiltoniano indicado por la ecuación 43 y dada esa estructura y en analogía al problema que tengo en mecánica clásica, voy a definir estos dos nuevos operadores, el operador A y el operador A-daga. ¿Sí me hago entender? Estos son los dos nuevos operadores que estoy introduciendo. No olviden que este operador A-daga que tengo aquí en el lado derecho, pues simplemente es el adjunto hermitiano del que tengo en el lado izquierdo, ¿no? Por favor, recuerden que el operador posición y el operador momento son operadores hermíticos. Entonces, ¿están entendido cómo yo puedo obtener el segundo operador del primero? ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo entiende, Julio? Juan Felipe, ¿lo entendió? Sí, profe. ¿Sí lo entienden? Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, como estoy introduciendo dos nuevos operadores, mi idea es lo siguiente. Yo sé que desde el punto de vista cuántico, el operador posición y el operador momento satisfacen las siguientes relaciones de conmutación. El conmutador entre X y P es IH barra. El conmutador entre X y X es igual a 0 y de igual forma el conmutador entre P y P. Esto entonces son las relaciones de conmutación fundamentales entre el operador posición y el operador momento. ¿Concuerdan con eso? Eso lo había indicado cuando hacía el proceso de cuantización. ¿Están de acuerdo con eso? Muchachos, Sí, profe. muy bien, listo. Entonces, vamos a calcular cuánto vale el conmutador entre A y A adjunto hermitiano, utilizando los conmutadores 45. Entonces, miren esto. Acá voy a calcular ese conmutador. Tengo el conmutador entre A y A adjunto hermitiano. A, yo sé que lo debo expresar de esta forma en términos de los operadores X y P, y A adjunto hermitiano lo debo escribir así, en términos de los operadores X y P. Yo voy a sacar las constantes. Las constantes son ¿quiénes? Son esta raíz cuadrada y esta raíz cuadrada, que son exactamente las mismas. De manera que cuando saque esas constantes de los conmutadores, pues simplemente quedará esta expresión que está acá. ¿Están de acuerdo con esa primera coeficiente que estoy sacando del conmutador? ¿Lo entendieron? ¿Se lo entiende, Víctor? Ok. Entonces, dicen cuenta entonces qué tipo de conmutador voy a tener que calcular. Voy a tener que calcular el conmutador de este operador con este operador que está aquí. ¿Entendido? Pero si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a la ecuación 45, los únicos conmutadores que van a resultar son entre quién y quién. Pues solamente van a aparecer conmutadores entre X que está aquí, y P que está acá, y entre este P que está aquí y este X que está aquí. ¿De acuerdo con eso? Son los únicos conmutadores diferentes de cero que que resultaría cuando calculo ese conmutador. ¿Está entendido hasta ahí?
¿Sí lo entendieron todos? Sí, profe. Muy bien. Cuando calculan el conmutador entre el primer X y el momentum que está al lado derecho, van a obtener lo siguiente. Va a aparecer la constante menos I sobre M omega por el conmutador de XP. Esto, que es lo que sale con conectar la parte de arriba. Y en tanto que al conectar la parte de abajo me sale más I sobre M omega conmutador de P con X. ¿Sí? Eso es lo que resultaría cuando yo calculo ese conmutador. Son los únicos conmutadores diferentes de cero del conmutador de arriba. El conmutador de X y P, pues simplemente resulta IH barra, y el conmutador de P con X, ustedes saben que va a ser menos IH barra. ¿Hasta ahí está entendida esa línea? ¿La comprende, Fernanda? Juan Felipe, ¿lo entiende? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, simplemente voy a operar. Al multiplicar el resultado de conmutador XP, que es IH barra, con lo que tenía en el coeficiente, me saldría esto. H barra sobre M omega, y a calcular multiplicar el resultado del conmutador P con X, que es menos IH barra, con su coeficiente, me da también H barra M omega. Por lo tanto, entonces, inicialmente, al operar lo que está entre paréntesis, termina resultando 2H barra M omega, y al factorizar, o al simplificar ese resultado, conseguimos mostrar lo siguiente. El conmutador entre A y A adjunto hermitiano, pues simplemente va a ser igual a 1. ¿Estamos entendidos? ¿De acuerdo? ¿Sí concuerdan con ese resultado? Muy bien. De la misma manera, ustedes pueden probar lo siguiente, que el conmutador entre A y A es 0, y el conmutador entre A adjunto hermitiano con adjunto hermitiano también es igual a 0. Por favor, quiero que prueben esto que está aquí como ejercicio utilizando otra vez las representaciones de los operadores A. Queda dada por la ecuación 44. ¿Entendido? Porque hay una manera sencilla de probar esta relación que está acá. Yo no la quiero que lo hagan así, sino que hagan ese mismo cálculo para que ustedes consigan observar el procedimiento. Entonces, la manera sencilla simplemente es esta, para que ustedes lo consigan observar. Entonces, voy a mostrarle que es la manera más trivial, pero yo lo quiero que lo hagan. Aunque sea un poco difícil, eso les permitirá, digamos, que afianzarse con el proceso de conmutadores. ¿Ustedes quieren calcular este conmutador? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Quieren calcular eso? ¿Están de acuerdo? Es lo que quiero saber. ¿Cuánto vale ese conmutador? ¿Me entienden? Sí, profe. Muy bien. Ustedes no olviden que hay una propiedad que tienen los conmutadores, que el conmutador del operador A con el operador B es igual a menos el conmutador del operador B con el operador A. O sea, si yo invierto el orden de conmutador entre los operadores, aparece un signo menos. ¿Está entendido? Sí, ¿Sí recuerdan eso? Muy bien. Voy a hacer lo mismo acá arriba. Entonces, si invierto el orden de estos operadores, yo voy a tener que aparecer un signo menos, pero entonces este que estaba a la derecha lo paso a la izquierda y este que está a la izquierda lo paso a la derecha. Ustedes se dan cuenta que no hay forma de diferenciarlo de tal manera que me quedaría así. ¿Está entendido? Sí, profe. Muy bien. Como tal, esto lo puedo escribir como 2 veces el conmutador de A con A. Y esto igual a 0. Bueno, entonces la única forma de garantizar la identidad, pues simplemente que A con A, el conmutador se iguala a 0. Esta, digamos, es muy sencilla. Pero entonces, como yo les digo, me interesa que ustedes afiancen las propiedades de conmutadores. Por lo tanto, yo quiero que utilicen, o sea, el mismo procedimiento que empleamos para demostrar la relación 46, la utilicen para probar la relación 47. ¿Me entendieron el problema? Sí, profe. Muy bien, listo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces Profe, hasta una ahora, pregunta yo. cuénteme. No, profe. Julio, ¿iba a preguntar algo? Sí, en Cuénteme. la forma del operador A y el conjugado, ¿ese dónde salió? Es que no me quedó claro en No. la Lo que parte de arriba. pasa es que muchas veces, para que usted tenga una idea de cómo poder trabajar en mecánica cuántica, usted tiene De la tiene parte que tratar como clásica. una analogía en pensar, encontrar, no siempre va a ocurrir, pero intentar encontrar una analogía con la mecánica clásica, ¿de acuerdo? Muy bien, yo Sí, sé que ajá, clásicamente tengo una expresión para el hamiltoniano de un oscilador armónico. ya. Entonces, de esa expresión encuentro su análogo cuántico. Solamente que yo sé que clásicamente existe una manera de poder resolver el problema de oscilador armónico.
Esa manera clásica de resolver el problema de oscilador armónico consiste en transformaciones canónicas. Entonces uno puede mostrar que bajo transformaciones canónicas yo puedo resolver el problema de oscilador armónico 36 introduciendo estas nuevas coordenadas, A y A complejo conjugado. ¿Me entendió? Sí, o sea, es la forma de esas coordenadas, de esas, como se las obtiene. Eso es lo que quieres. Ah, no, no, bueno, es que lo que pasa es que tocaría remitirse mucho a lo que sería transformaciones canónicas. En ese caso Ya, ok. tendría que partir de las funciones generatrices y a partir de la función generatriz yo puedo introducir las nuevas formas de las variables canónicas. Recuerden que las transformaciones canónicas deben cumplir ciertas propiedades, que las ecuaciones de Hamilton no cambien, que los corchetes de Poisson tampoco cambien, entonces tipo de cosas debo tenerlas en cuenta. ¿Sí me hago entender? Pero eso más que todo resulta de una forma más intuitiva que otra cosa. ¿Me entiende? Ya, ¿Sí? sí, ok. Ok, entonces en este caso lo que yo digo, bueno, si yo tengo una versión clásica para el hamiltoniano o para el operador hamiltoniano, entonces también tendría una versión, yo quisiera que lo que ocurriría a nivel hamiltoniano clásico yo pueda tener un equivalente o un análogo al punto de vista cuántico. Entonces lo que estoy proponiendo son unas análogas a estas ecuaciones de transformación, pero en este caso desde el punto de vista cuántico. Solo que desde el punto de vista cuántico yo sé que la coordenada X tiene que interpretarse como El operador. operador. Exactamente. P tiene que interpretarse como operador y entonces eso ya me da a entender que A ya no va a ser simplemente una coordenada, sino que tiene que tener el papel de un operador. ¿Sí estamos entendidos? Sí, Entonces yo sí, voy la a pregunta era de dónde venían y de las coordenadas. transformaciones canónicas, claro. ¿Sí me entendió? Sí, profe, correcto. Ok, ok. De ahí fue que me saqué de esta expresión clásica, entonces yo propuse Leer las estos otras nuevos dos. operadores. ¿Sí me Correcto. entendió? Sí, ajá. Ok, bueno, listo. Entonces, así como yo tengo un hamiltoniano, un operador hamiltoniano, y yo puedo introducir unos nuevos operadores, lo que hice fue lo siguiente. Hice primero transcribir las relaciones de conmutación que yo tendría entre los operadores X y P, pero para los nuevos operadores A y adjunto hermitiano. Y esa transcripción entonces me permite encontrar el conmutador 46 y los conmutadores 47. ¿Hasta ahí está entendida la primera parte? ¿Sí está clara para todos? Sí, profe. Muy bien. La segunda parte es intentar transcribir el operador hamiltoniano en términos de los dos nuevos operadores. ¿Estamos entendidos? Porque yo voy a intentar resolver el problema de una manera diferente, desde el punto de vista de operadores. Si yo introduzco nuevos operadores, entonces yo lo que intento es transcribir el operador original de hamiltoniano, pero definido en términos de los nuevos operadores. ¿Me comprendieron hasta acá? ¿Sí me entienden? Muy bien, entonces, para poder hacer esa transcripción del operador hamiltoniano, entonces voy a introducir otro operador. Ese operador lo voy a denotar como n y lo voy a definir específicamente como este producto que está aquí, así, como el producto del operador A daga multiplicado por A. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos? El orden de ese producto debe ser muy claro, porque una cosa que ustedes se han dado cuenta de la ecuación 46 es que los operadores A y A adjunto hermitiano no conmutan. Por eso es tan importante que cuando usted define un operador, sepa cómo es el orden que tengo de los operadores que estoy introduciendo. Aquí el operador n lo estoy definiendo como el producto del operador A adjunto hermitiano por A. ¿Me entendieron entonces este nuevo operador que estoy introduciendo? ¿Sí lo entienden, muchachos? ¿Me entiende, Keiter? Julio, ¿me comprende? Sí, sí se Muy le bien, lo puede. interesante de ese operador que acabo de introducir es que la forma que tiene ese operador me garantice que es un operador hermítico. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Todos consiguen observar que el operador n es un operador hermítico? ¿Lo observa Fernanda? ¿Lo observa Lorena? ¿Sí lo entienden? ¿Todos Si se lo concuerdan con eso? interpretara de otro modo, perdería ese No, usted lo puede colocar en principio, yo lo puedo colocar de como la a siguiente daga, ¿no? forma. Yo lo podría definir, por ejemplo, así. Imaginen que yo podría definir otro operador, vamos a llamarlo, por ejemplo, n', solamente que definido de esta forma, A por A adjunto hermitiano. Si me hago entender, lo podría definir n' así. Este operador también es hermítico. N' también tiene la característica de ser hermítico. Solamente que me interesa introducir esto que está aquí de esta forma,
porque cuando yo encuentre los autovalores, si me hago entender, específicamente del operador hamiltoniano, ese orden me permite garantizar una propiedad muy particular acerca de los autovalores. ¿Me comprendió? Ya. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende, muchachos? ¿Me entiende, Juan Felipe? ¿Está claro? Víctor, ¿me comprende? Sí, profe. Muy bien. Entonces, un ejercicio que yo quiero que ustedes realicen es lo siguiente. Demuestren que en términos de los operadores A y adjunto hermitiano, entonces el operador hamiltoniano se escribe así. Eso quiero que lo prueben. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Miren, sencillo. Si ustedes se dan cuenta, la ecuación 44, yo estoy escribiendo A y adjunto hermitiano en términos de los operadores X y P. Pero des en cuenta que el operador hamiltoniano está definido inicialmente es en términos de los operadores X y P. Entonces hagan una cosa muy sencilla. Tomen la ecuación 44 y ahora encuentren la transformación inversa. ¿Qué es encontrar la transformación inversa? Pues escribir los operadores X y P, pero en términos de los operadores A y adjunto hermitiano. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden lo que tendrían que hacer? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Esa expresión de los operadores X y P en términos de los operadores A y adjunto hermitiano, sustitúyanla en la ecuación 43. No olviden que ustedes van a tener que tener un producto del operador P al cuadrado, o sea, P por P. Cuando hagan esos productos, por favor, tengan mucho cuidado cómo multiplican, porque cuando ustedes multipliquen, van a tener productos de este tipo. Van a tener un producto, por ejemplo, así. Van a tener un producto, por ejemplo, así. Y otro elemento así. Desen en cuenta de que, dado el hecho de que estos operadores no conmutan, yo no los puedo sumar. Si me hago entender, entonces ustedes lo que van a tener es que utilizar las relaciones de conmutación que acabamos de deducir para los operadores A y adjunto hermitiano y intentar reescribir uno en términos del otro. ¿Sí me entienden lo que está pasando? ¿Sí me entienden lo que debería considerar? Sí, profe. O sea, tengan mucho cuidado cuando ustedes hacen los productos, porque ustedes van a tener productos de A con adjunto hermitiano y de A adjunto hermitiano por A. Y esos productos yo no los puedo sumar porque los operadores que están multiplicando no conmutan. Entonces, si ustedes quieren escribir toda la expresión en términos solamente de este factor, ustedes lo que hacen es utilizar la relación de conmutación de los operadores A y adjunto hermitiano y reescriben este factor que está acá. ¿Me entendieron? Y eso les permitirá, después de una serie, de una expresión, de un análisis algebraico bastante sencillo, mostrar que el operador hamiltoniano se indica por la ecuación 49. ¿Me entienden cuál es el procedimiento para este problema? ¿Sí lo entiende, Julio? Víctor, ¿me entiende? Sí, profe. Muy bien. Ok, miren lo interesante entonces del operador hamiltoniano que ha resultado ahora en términos de los dos nuevos operadores. El operador hamiltoniano se ha definido en términos del operador n, ¿sí? Desen cuenta que aquí el factor 1 medio, ese factor 1 medio se caracteriza porque está siendo multiplicado por el operador identidad. El operador n es un operador hermítico, el operador identidad también es un operador hermítico. Eso me indica entonces una propiedad fundamental que tiene el operador hamiltoniano. El operador hamiltoniano, en términos de las nuevas variables, sigue siendo un operador hermítico. Entonces, la característica de hermiticidad de hamiltoniano no se ha perdido como consecuencia de ese cambio en los nuevos operadores que acabo de introducir. ¿Hasta ahí me entienden esa observación? ¿Está claro para ustedes? ¿Sí me entiende Larry? Damaris, ¿me entienden? Sí. ¿Ok? ¿Sí está ahí? ¿Está entendido? Muy bien. Sí. Hay una cosa interesante que ustedes pueden observar, es la siguiente. Miren, el operador hamiltoniano se escribe en términos del operador n. Y creo que ustedes fácilmente pueden observar de que el operador hamiltoniano y el operador n conmutan. ¿Están de acuerdo con ese conmutador? ¿Sí concuerdan con eso? Sí. Sí. Edward, ¿de acuerdo con eso? ¿Está entendido?
Larry y Damaris, ¿me entienden? ¿Sí concuerdan con ese valor cero del conmutador de esos dos operadores? Sí, profe. Sí, estamos muy bien. ¿Qué es lo que aprendimos hasta ahora? ¿Sí? Hasta ahora lo que hemos aprendido de los postulados y de varios teoremas que hemos introducido. Si yo tengo un operador hamiltoniano, yo sé que ese operador hamiltoniano es un observable. Por lo tanto, sé que los autovectores de ese operador hamiltoniano constituyen una base. Cualquier otro operador, ¿sí?, o cualquier otro observable que conmute con el operador hamiltoniano tendrá la característica de que tendrá los mismos autovectores del operador hamiltoniano. Acabo de mostrar de que el operador n es un operador hermítico. Ese operador hermítico conmuta con el operador hamiltoniano. Por lo tanto, entonces, concluyo que los autovectores del operador hamiltoniano también terminan siendo autovectores del operador n. ¿Entendida la primera conclusión a la cual yo llego? ¿Todos lo observan eso? Sí, muchachos, ¿me entienden? Sí, profe. ¿Sí me entiende, Julio? Ok. Entonces, voy a denotar la base común para esos operadores de esta forma. Así la voy a denotar. Esto, como yo sé, van a ser autovectores simultáneos para el operador n y para el operador hamiltoniano. Entonces, voy a definir esos operadores, o esos autovectores, porque ellos, al ser autovectores del operador n, van a satisfacer esta ecuación de autovalores. ¿Entendido entonces cómo comienzo a introducir la base común para los dos operadores? ¿Sí me entienden hasta allí? Muchachos, ¿me Sí, entienden? Muy bien. Hasta ahora no sé qué propiedades tienen los autovalores, fuera del hecho de que ellos deben ser reales, porque el operador n es hermítico. Hasta ahora no he identificado una característica propia de los autovalores. Entonces yo espero que con el transcurso del análisis consiga determinar más resultados acerca de esos autovalores y también cómo deben ser los autovectores correspondientes al operador n y por tanto correspondiente al operador hamiltoniano. Entonces, si n es un autovector del operador n que satisface la ecuación de autovectores 51, entonces yo sé que por el hecho de que n y h conmutan, n también deben ser autovectores del operador hamiltoniano. Quiero saber exactamente qué forma van a tener esos autovalores de energía. ¿Cómo la calculo? Pues simplemente aplicando el operador hamiltoniano a los autovectores. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden qué es lo que pretendo hacer? Sí, ¿Sí profe. me entiende? Muy bien. Cuando ustedes aplican el operador hamiltoniano a n, pues simplemente utilicen la representación que tengo para el operador hamiltoniano, que es esta. Ahora, como yo sé que ese operador que está ahí es lineal, entonces simplemente distribuyo el vector, ese vector sobre cada uno de los operadores. Entonces, sobre el operador identidad que tiene multiplicado por un medio y por el operador n que lo tengo acá. De acuerdo a la ecuación 51, entonces el primero se escribe simplemente n por el vector, el segundo pues simplemente es un medio por el vector también. Como tal, acabo de determinar que la acción del operador hamiltoniano sobre el vector n pues simplemente va a ser esta constante multiplicada por el mismo vector. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí lo entendieron? Sí. Muy Sí, bien. profe. Si yo estoy afirmando de que la ecuación de autovalores del operador hamiltoniano, teniendo en cuenta de que el vector n es esta debería ser la forma de la ecuación de autovalores del operador hamiltoniano, donde esto que está acá es lo que yo identifico como siendo el autovalor. Al comparar la ecuación 52 con esta ecuación, consiguen deducir que los autovalores de energía pues deben escribirse de esta forma. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Sí lo entienden, muchachos? ¿Hasta aquí el resultado que he obtenido? ¿Está de acuerdo, Larry? Sí, profe. Sí. Por favor, pónganle mucho cuidado que el resultado que acabo de derivar, la forma de esos autovalores, es exactamente la misma forma de los autovalores que yo obtendría si resuelvo el problema de manera analítica. O sea, resolviendo la ecuación de autovalores para el operador hamiltoniano en la base de las coordenadas. Exactamente tiene la misma forma. Solo que allá yo demostré, o se demuestra, mejor dicho,
que el parámetro n es entero, si me hago entender, y toma valores 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Estamos entendidos? Toma esos valores. Acá yo tengo que probar que a través de este método eso mismo también se debe cumplir. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Sí? O sea, he determinado la forma que tiene el espectro de energía, solo que no he especificado exactamente qué características tiene el parámetro E. Pero hasta ahí, el resultado que he obtenido, ¿está claro? ¿Sí lo entendieron, muchachos? Sí, profe, está Muy bien, Sí, listo. Por favor, desen cuenta que por el método con el cual estoy trabajando, el problema hasta ahora tiene 4 operadores. ¿Cuáles son los operadores con los cuales estoy trabajando? Estoy trabajando con el operador H, estoy trabajando con el operador N, estoy trabajando con el operador A y estoy trabajando con el operador A adjunto hermitiano. Una cosa que yo sé hasta ahora y que he conseguido observar es que el operador A y el operador N conmutan. Por lo tanto, eso inmediatamente me da a entender de que ellos tienen el mismo conjunto de autovectores. El operador A y el operador A adjunto hermitiano no conmutan. Entonces, yo no puedo garantizar que ellos tengan el mismo conjunto de autovectores. Una pregunta. ¿Será que estos dos operadores conmutan? El operador N y el operador A. ¿Será que ellos conmutan? ¿Qué me dicen, muchachos? Es que como n está en términos de ya daga, ¿no? Sí, N está en términos de ahí adjunto hermitiano. ¿Será que ellos conmutan? Pues hagámoslo el cálculo. Hagamos un cálculo bastante sencillo. Miren, entonces voy a borrar esto aquí y escribamos esto. Yo sé que el operador N se define así. A adjunto hermitiano por A. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Muy bien. Yo sé que los operadores A y adjunto hermitiano satisfacen la siguiente relación de conmutación. A con adjunto hermitiano es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? sí. Todas las otras posibles combinaciones de conmutadores entre esos dos operadores son ceros. O sea, el conmutador entre A ya es 0, entre A adjunto hermitiano y adjunto hermitiano también es 0. O sea, este es el único conmutador diferente de 0 entre esos operadores. Muy bien. Quiero calcular cuánto vale este conmutador. El conmutador de A con N. Eso entonces, utilizando la representación del operador N, será A adjunto hermitiano por A con A. ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. El único conmutador diferente de 0 entre lo que está aquí y lo que aparece acá solamente es entre este y este. ¿De acuerdo? De manera que cuando yo calcule eso y tenga en cuenta de que el conmutador de A con A es igual a 0, yo debo partir y llegar a esto. A adjunto hermitiano con A, solo que este que está a la derecha sale a la derecha y se escribiría así. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Tú lo entienden? Sí, profe. ¿Cuánto vale este conmutador? ¿Cuánto vale? ¿No? -1. Pues Muy no. bien, vale -1. Por lo tanto, esto Menos sería uno. igual a menos A. ¿Están de acuerdo? Sí. Ah, con- Si estamos entendidos, si ustedes calculan este conmutador de N con A adjunto hermitiano, con seguridad ustedes pueden probar de que esto vale A adjunto hermitiano. O sea, la moraleja del asunto es muy simple. Entonces, regresemos a la pantalla. Como les dije, yo tengo hasta ahora 4 operadores: el operador hamiltoniano, el operador N, el operador A y el operador A adjunto hermitiano. Acabo de mostrar de que el operador hamiltoniano y el operador N conmutan, o sea, ellos tienen el mismo conjunto de autovectores. El operador A y el operador adjunto hermitiano no conmutan, o sea, ellos no pueden tener el mismo conjunto de autovectores. Sin embargo, acabo de mostrar de que el operador N no conmuta ni con A ni con adjunto hermitiano. O sea, si yo tengo una base que está definida para el operador hamiltoniano, esa base solo es simultánea para el operador N, no para los otros dos operadores. ¿Entendido eso? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Muy bien. Pero a pesar de ello, yo quiero saber exactamente cuál es el significado de los operadores A y adjunto hermitiano. ¿Sí? Porque ellos están metidos en mi problema. Entonces, si yo quiero saber cuál es el significado de esos operadores, pues simplemente pensemos así. Yo tengo un vector.
Yo tengo un vector n que es un autovector simultáneo para n y para h. Entonces yo quiero determinar cuál sería el efecto de los operadores A y adjunto hermitiano sobre esos vectores. O sea, yo quiero calcular cuánto vale esto que está aquí y cuánto vale esto que está acá. ¿Entendido? ¿Sí me entienden? Entonces, el primero sería el efecto del operador A sobre el vector n. El segundo, el efecto del operador A daga sobre el vector n. ¿Hasta ahí me entienden, muchachos? Sí. Muy bien. Una cosa que yo sé y que estoy seguro que ocurre es que si yo tengo el operador A y lo aplico sobre un vector n, entonces eso me debe dar un vector. ¿Sí? Porque yo sé que la aplicación de un operador sobre un vector me da un vector. Y lo mismo ocurriría con A daga. El efecto de un operador A daga sobre n me debe dar un vector. No necesariamente ya no es el mismo vector n. ¿Sí? O sea, una cosa que ya estoy claro es lo siguiente, que la acción del operador A sobre el vector n no me puede dar el mismo vector n o proporcional al vector n, porque yo acabo de mostrar de que ese operador no conmuta ni con h ni con n. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí me entienden, Víctor? Muy bien. Entonces, para poder determinar cuál es el significado del operador A y adjunto hermitiano, yo estudiaré el efecto del operador A y adjunto hermitiano sobre el vector n. Y entonces, para poder entender su significado, yo quiero partir de lo siguiente. Como yo sé que A por n, la acción del operador A n, es un vector, yo quiero calcular cuál es el autovalor de energía de ese vector. Y como también sé que n adjunto hermitiano por A es un vector, quiero determinar cuál es el autovalor de energía de ese vector. ¿Estamos entendidos? Si quiero determinar el autovalor de energía, pues hago una cosa muy simple. Voy a aplicar el operador hamiltoniano al vector AN. Y de igual forma voy a aplicar el operador hamiltoniano al vector adjunto hermitiano por n. ¿Sí me entendieron, muchachos? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, bien. Ustedes pueden mostrar, que es parte del problema, que cuando yo calculo la acción del operador hamiltoniano sobre estos dos vectores, me dará esto que está aquí multiplicado por este. Y lo mismo en el caso de A daga por n, me da esto que está aquí multiplicado por este. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, o sea, Sí. el vector A daga, perdón, el vector A, el vector AN, este vector, es un autovector del operador hamiltoniano, solo que con un autovalor de energía es su n menos h barra omega. En tanto que A daga aplicado a n también es un autovector del operador hamiltoniano, solo que con un autovalor de energía es su n más h barra omega. ¿Estamos entendidos? No olviden que el estado n, al estado n le corresponde un autovalor de energía E sub n, al estado n. Este estado se caracteriza por este autovalor de energía. ¿Entendido? Pero una cosa más. Yo quiero calcular cuál es el efecto del operador n sobre el estado A sub n. Y usted consigue mostrar de que ese es un autoestado del operador n con este autovalor de energía. En tanto que la acción del operador n sobre el estado adjunto hermitiano n me da este autovalor de energía. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Pero recuerde que otra cosa que también sé es que el estado n también se caracteriza. ¿Por quién? Se caracteriza por este autovalor de n, por n. ¿Entendido? Entonces, ¿qué hasta ahora he podido concluir? Que si el estado n se caracteriza por este par de autovalores, el estado A por n se caracteriza por el autovalor E sub n menos h barra omega y n menos 1, en tanto que el estado A adjunto hermitiano aplicado a n se caracteriza por los autovalores E sub n más h barra omega y n más 1. ¿Hasta ahí entendido lo que he obtenido? ¿Lo entienden? ¿Sí me entiende Víctor, Julio, Larry? ¿Lo comprende? Sí. ¿Sí lo entendieron? Damaris, ¿me entiende? Lorena, ¿está claro? Profe, el menos h omega, ¿ese de dónde es que sale?
Porque yo sé que esto que está... Ah, no, es una cosa que tiene que probar. ¿De acuerdo? Esto es la Ya, ecuación ya. 53 es un problema. Pero Ya, fácilmente ok. lo pruebo utilizando la representación del operador hamiltoniano y las relaciones de conmutación que tiene para los operadores A y A DAGA, que estás de acá. Solo parte utiliza la representación del operador hamiltoniano y estas relaciones de conmutación. Eso es lo que quiero que pruebe. ¿Sí me entiendes? Esa es Ok. parte del problema. ¿Entendido? Ok, pa. Muy bien. Sí. Solo que quiero saber si está claro este resultado que tengo acá, esto que tengo inicialmente, esto y esto que acabo de derivar. ¿Está entendido? ¿Sí lo entendieron hasta ahí? Sí, bro. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo sé que la acción del operador A sobre N y A adjunto hermitiano sobre N son dos nuevos vectores, donde esos vectores se caracterizan por estos pares de autovalores, por este que está acá y por este par de autovalores. ¿Sí? Ahora, yo quiero introducir otros dos vectores, solo que los dos vectores los voy a identificar como siendo el vector n-1 y el vector n+1. ¿Hasta ahí me comprenden? Ujú. Muy bien. Ahora sí, yo quiero determinar cuáles son los autovalores de energía de esos dos vectores y cuáles son los autovalores correspondientes al operador n de esos dos vectores. Otra vez, si yo quiero calcular el autovalor de energía del vector n+1, pues lo que hago simplemente es aplicar el operador hamiltoniano al vector n+1. Entonces, por definición de ecuación de autovalores del operador hamiltoniano, recuerden que la ecuación de autovalores asociada al operador hamiltoniano dice lo siguiente, que el operador hamiltoniano aplicado al estado n me da el autovalor E su n multiplicado por el vector. Entonces, en este caso, yo puedo decir lo siguiente, donde, aquí voy a colocar donde el operador, donde el autovalor de energía es h barra omega n más un medio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por esta expresión de la ecuación de autovalores, la acción del operador hamiltoniano sobre el estado n+1, pues me debe dar el autovalor evaluado en el parámetro n+1 del vector n+1. ¿Está entendido esto cómo saldría? Mm, ¿Sí lo entienden? Muchachos, ¿lo entendieron hasta ahí? ¿Lo que está ocurriendo? Sí, profe. Muy bien. Si ustedes utilizan la expresión explícita de E su n+1, pues simplemente me dará h barra omega, utilizando esto y cambiando n por n+1, van a obtener h barra omega n+1 más un medio. ¿Están de acuerdo con esta identidad? Con esta igualdad que está aquí. ¿Están de acuerdo? ujú. Muy bien. Si ustedes organizan esos términos, ustedes pueden llegar a esta expresión que está aquí, inicialmente a esta. Solo que de esa expresión fácilmente consiguen identificar que este primer factor que está acá, este primer factor que está aquí, yo lo coloco simplemente como es su n y el otro quedaría más h barra omega. O sea, en otras palabras, acabo de concluir lo siguiente, que la acción del operador hamiltoniano sobre el estado n+1 va a ser a E su n más h barra omega n+1. Y fácilmente ustedes pueden darse cuenta que la acción del operador n sobre el estado n+1 va a ser igual a n+1 multiplicado por el vector n+1. ¿Entendido? Recuerden que esa última resulta de la otra ecuación de autovalores, que dice que la acción del operador n aplicado al vector n, pues simplemente es n multiplicado por n. ¿Entendida de dónde sale la ecuación 54? Ujú. Muy bien. De la misma forma, si ustedes hacen el mismo análisis para el vector n+1, ustedes pueden probar lo siguiente, que la acción del operador hamiltoniano sobre el vector n-1, pues me da un autovalor E su n menos h barra omega n-1, y la acción del operador n sobre el vector n-1 me da n-1 por el vector n-1. ¿Está entendido el resultado 55? Sí. Muy bien, entonces la moraleja del asunto es la siguiente, que el vector, lo voy a colocar aquí, el vector n más 1 se caracteriza por los siguientes autovalores, E su n más h barra omega y n más 1, esos dos autovalores, en tanto que el vector n-1 se caracteriza por los autovalores E su n menos, aquí es más, ¿no? Aquí es más,
SUN menos H barra omega y N menos 1. ¿Estamos entendidos? Hasta ahí quiero saber si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No por el momento. Muy bien. Observen que acabo de probar de que estos estados que están aquí, tienen el mismo conjunto de autovalores que estos estados que están acá. ¿Sí se dieron cuenta lo coincidente de ese resultado? ¿Sí se dieron cuenta? Tengo dos estados que están caracterizados por el mismo par de autovalores. ¿Entendido? ¿Sí me entiende Julio? ¿Sí me entiende Víctor? Sí, profe. Muy bien. Ok, por favor, entonces, la primera conclusión hasta la cual yo llego hasta ahora es la siguiente. El operador A, actuando sobre el estado N, dará como origen un nuevo estado que tiene un autovalor de energía incrementado en una cantidad H barra omega y un autovalor N incrementado en una unidad. Eso en principio parece que es el efecto de la acción del operador A daga sobre el estado N. En tanto que la acción del operador A sobre el estado N me da un autovector, un autovalor de energía disminuido en una cantidad H barra omega, en tanto que el autovalor N también está disminuido, pero en una unidad. Hasta ahora esa es la conclusión a la cual yo llego. ¿Entendido? ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora sí, por favor, pónganle mucho cuidado a lo que voy a decir. Voy a partir de estos dos vectores. Voy a partir de este vector y este vector. Acabo de probar que estos dos vectores tienen el mismo conjunto de autovalores. SUN más H barra omega y el autovalor N más 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Como yo sé que estoy trabajando con un problema de estados ligados, una cosa que aprendimos es que si el espectro de energía es discreto, ese espectro de energía es no degenerado. ¿De acuerdo con eso? Sí, profe. Muy bien. Una cosa que en principio yo sé es que si el autovalor de energía, por favor póngale mucho cuidado a lo que voy a decir. Si el autovalor de energía fuera degenerado, entonces la degeneración implica que existe un conjunto de autovectores independientes que se caracterizan por el mismo autovalor. ¿Está entendido el significado de un autovalor degenerado? Sí, profe. Muy bien. Si el problema con el cual estoy trabajando es de estados ligados, inmediatamente yo sé que el autovalor de energía es no degenerado. Y como estoy afirmando de que los autovalores de energía ya son no degenerados, entonces yo debo decir que si yo tengo dos vectores que comparten el mismo autovalor de energía, es porque ellos ya no son linealmente independientes, sino que son linealmente dependientes. ¿Está entendido ahora? Sí, profe. Muy bien, o sea, este autovalor de energía que está aquí, este autovalor de energía que está aquí, que en principio caracterizaba a estos dos vectores, dado que ese autovalor de energía es no degenerado, entonces yo concluyo de que estos dos vectores no son linealmente independientes, sino que son linealmente dependientes. O sea, que el vector adjunto hermitiano por n es proporcional al vector n más 1. ¿Me entendieron eso? ¿Sí me entendieron lo que dije? Sí, profe. Víctor? Y lo mismo ocurre con este vector AN y el vector n menos 1. Los vectores AN y el vector n menos 1 pues tienen el mismo autovalor. Pero como yo sé que el autovalor de energía es no degenerado, entonces esos dos vectores deben ser linealmente dependientes. O sea, uno debe ser proporcional al otro.
¿Entendido de dónde salió la ecuación 56? ¿Qué me dice Víctor, Larry, Julio? Quiero saber si está claro. Ahí es que colocamos una constante de proporcionalidad que está abajo. Exactamente, ahí es donde coloco la constante de proporcionalidad, que me indica la relación de que son linealmente dependientes un vector del otro. Por eso aparece la constante de proporcionalidad. ¿Me entendió? Sí, correcto. Si estamos entendidos, ¿sí me entiende Damaris? Julio, ¿me comprende? Lorena, perdón, ¿está claro? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, ahora viene lo siguiente. Como yo sé que los vectores adjunto hermitiano n y n más 1 son proporcionales, entonces introduzco la constante de proporcionalidad dada por esta ecuación. ¿Hasta ahí está entendido? La pregunta es lo siguiente, pero ¿cuánto vale la constante de proporcionalidad? Y eso es lo que voy a calcular ahora. ¿Hasta ahí me comprenden? ¿Sí me entienden? ¿Me entiende Sí, Lorena? profe. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? A esta ecuación, que es la acción del operador A al vector n, que me resulta la constante C sub n por el vector n menos 1, a esta ecuación le voy a sacar el adjunto hermitiano. ¿De acuerdo? Y el adjunto hermitiano pues simplemente va a ser A adjunto hermitiano aplicado a n, y eso va a ser igual a C sub n complejo conjugado multiplicado por n menos 1. ¿Entendido? ¿Sí, de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular este producto interno. Recuerden que esto que está acá es un vector y esto que está acá termina siendo un vector. Entonces, el lado izquierdo es un vector ket y el lado derecho es un vector bra. Cuando multiplico esos dos vectores, entonces llego a esta primera expresión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, Bien. El producto de adjunto hermitiano por A es lo que yo estoy interpretando como siendo el operador n. El operador n es un operador hermítico. Por lo tanto, yo puedo tener la acción del operador n sobre el cat, sobre el ket, o puedo tener la acción del operador n sobre el bra. ¿Aló? ¿Alguien me está diciendo algo? Ok. Entonces, yo tengo el operador n actuando sobre el ket o sobre el bra. Y como sé de la ecuación Profe, de autovalores, ¿me escucha? sí. En la ecuación 57, ahí no sería n más 1. ¿Por qué n más 1? A ver, la del... no, mentira, estoy... No, estaba mirando con la ecuación 56. No, ya, profe, no, ya estoy, ya solo está mi error. Ya, gracias, Ok. profe. Ok, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, muy bien, listo. Entonces, tenemos esto. Ok. Entonces, como les dije, la acción del operador n sobre el ket me da el autovalor n, ¿no? Entonces me daría n multiplicado por esto. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí me entienden, Sí, muchachos? profe. Muy bien. Pero recuerden que hasta ahora solamente he hecho el análisis de este término del producto. Pero recuerden que del otro lado va a aparecer esto. Quiero saber si están de acuerdo que del lado derecho aparecería esto. ¿Sí me entienden por qué? Recuerden que estoy Sí, profe. Profe, multiplicando ahí esto. tratamos de... ¿Aló? Ahí tratamos de ahora normalizar la base para que... No, es que de todas maneras yo sé que los vectores de la base son autovectores del operador hamiltoniano. Y yo sé Ajá, que ese conjunto ya constituye una base ortonormal. ¿De acuerdo? Por ya, construcción debe ser así. ¿Sí me entendió? sí. Ok. Entonces, cuando ahorita estamos sacando el producto punto es para... Para poder calcular cuánto valen los coeficientes S u n. Es lo que quiero determinar, porque Ya. no sé cuánto vale. Ok, ¿Sí me entiende? vale. Ujú, ok. Ok. Listo. Hasta ahí, muchachos. ¿Me entienden cómo llegué a la ecuación 58? ¿Sí le entienden? ¿Sí le entiende Fernanda? ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Dense en cuenta entonces que yo tengo la siguiente igualdad. N multiplicado por el escalar que resulta del producto interno de n con n, en tanto que del lado derecho yo tengo módulo al cuadrado de c sub n al cuadrado por el producto interno del vector n menos 1. ¿Entendido? Y ahora sí, por favor, observen lo siguiente. Así como lo había adelantado ahora que su compañero preguntó, yo sé que esta base que está acá son autovectores del operador hamiltoniano.
el operador hamiltoniano es un observable. Entonces, por construcción, yo puedo afirmar de que ese conjunto de autovectores constituye un conjunto ortonormal. ¿De acuerdo con esto? ¿Sí me entienden eso? Sí, profe. Muy bien. Si es así, entonces miren lo que va a resultar. De esta ecuación que yo tenía anteriormente, dada por la ecuación 58, yo sé que este producto que está aquí es 1 y este producto que está acá también es 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Como tal, entonces va a resultar esta expresión que está aquí. O sea, el módulo al cuadrado de C sub n, pues simplemente va a ser igual a n, que es el autovalor del operador n mayúscula, del operador n mayúscula. ¿Hasta ahí está clara la ecuación 60 de dónde salió? ¿Entendido? Sí, profe. Profe, ¿podría correr el cursor? Es que no alcanzo a ver. Ah, ya. Ah, ya. Ya, profe. ¿Sí estamos claros? Ok, ¿sí está entendido hasta ahí? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Muy bien, listo. Por favor, ahora pónganle mucho cuidado a lo que voy a decir. Miren, yo acabo de escribir que n, miren la ecuación 58, miren la ecuación 58, solo que esta vez conecten el siguiente resultado, conecten esta ecuación 58, conecten este que está aquí, conéctenlo con este, teniendo en cuenta de que esto que está acá vale 1. O sea, esto que acabo de escribir en pocas palabras es lo que tengo acá abajo. ¿Sí me entienden por qué tengo esta identidad? ¿Sí lo entendieron? ¿De dónde sale esa identidad? Pensando en lo que tengo acá arriba. Muchachos, ¿sí me entienden? ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe, yo no le entiendo. Sino que No. te O sea, yo tampoco. lo que estoy diciendo es que, miren, póngale cuidado a este término junto con este. ¿De acuerdo? Solo que esta vez teniendo en cuenta de que los vectores n son 1, entonces yo tendría que escribir n es igual a este elemento que está acá. ¿Sí me entiende ahora qué es de dónde saldría esta primera identidad? Ah, ya, profe, sí. Ok, muy bien. Por favor, póngale cuidado a lo que voy a escribir, que lo voy a escribir aparte, para que quede claro. Miren esto que está acá. Voy a escribirlo así. Miren, acabo de observar lo siguiente, que n es igual a n, perdón, es igual a que es igual a así ya. Es igual a que es igual a n, la acción del operador a adjunto hermitiano multiplicado por a por n. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con Sí, eso? profe. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es simplemente introducir unos paréntesis para poder interpretar algo. Entonces, esto sería igual. Simplemente aquí voy a colocar este paréntesis así, con este paréntesis así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, una Muy bien. pregunta. Cuénteme. Si nosotros decimos que los vectores n y son igual a 1, porque en la igualdad no se cumple. O sea, tenemos que n es igual a el bra n a adjunto hermitiano a y el ket n, ¿no? Pero ahí también no se cumpliría que son 1 los vectores. ¿Por qué uno, perdón? Pues usted en la ecuación de arriba dijo que A ver, les nosotros voy a colocar sacamos... la ecuación para que me comente, ¿de acuerdo? Espérese. Sí, por favor. ¿Cuál ecuación? No, lo que estoy diciendo que es 1 es el producto interno de n por n, porque son vectores ortonormales. Ese es el 1. Ah, ya, profe, ya. Pensé Sí. que eran... No, Sí, todo no es 1, no. Yo estoy diciendo que el autovalor n, que resulta de la acción del operador n sobre n, multiplicado por el producto interno de n con n, yo sé que el producto interno de n con n es 1 porque los vectores están normalizados. sí, ¿De sí. acuerdo? Entonces lo que afirmo es que n, este n que está acá, termina siendo igual a este n que está aquí, ¿sí? A este término que está acá a la izquierda. ¿Sí me entiende? Sí, profe, Eso es lo que ya. yo colocaba acá. ¿Me entendió?
Sí, profe, ya. ¿Yo? Muchas Ok, gracias. muy bien. Entonces acá voy a volver a compartir esto para que ustedes lo observen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, por favor quiero que observen lo siguiente. Voy a usar la siguiente notación solamente por simplificación. Voy a denotar N', lo voy a denotar a esto. Lo voy a definir como siendo esto. A. Perdón, voy a borrar esto porque hice una raya más. Entonces voy a interpretar como siendo esto. Como siendo A por N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden eso, muchachos, ahí? ¿Me entiende, Fernanda? Simplemente notación. Que a la acción del operador AE por N la voy a denotar simplemente como siendo N', nada más. ¿Me comprende? Sí, profe. Muy bien. Una pregunta. Cuando yo calculo el producto interno o quiero calcular la norma de este vector, ¿qué es lo que debo calcular? Pues para calcular la norma de este vector, usted tiene que calcular esto, ¿no es verdad? N' con N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Por favor, póngale hecho. Cuidado a eso, ¿no? Yo tengo el vector N'. Si yo quiero calcular la norma del vector N', entonces yo debo calcular este producto interno que está aquí. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Muy bien. Aquí tengo el vector N. Solo que para poder construir el producto interno, yo tengo que obtener el bra equivalente a este ket. ¿Cómo se obtiene el bra equivalente a ese ket? Pues simplemente lo que hacen es tomar el adjunto hermitiano, ¿de acuerdo? Para poder obtener el bra. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. El adjunto hermitiano de la ecuación de arriba, de esta ecuación que tengo acá, pues simplemente va a ser, este es el bra, solo que del lado derecho yo tengo esto y tengo esto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. La conclusión es muy simple. Que lo que tengo acá arriba inicialmente escrito como paréntesis, entonces va a ser igual a lo que tengo acá abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Muy bien. La moraleja del asunto hasta ahora es que N resulta del producto interno de estos dos vectores, o sea, de la norma del vector N'. Hasta ahí, ¿concuerdan? ¿Sí concuerdan? Eduard, Víctor, Sí, ¿entiende profe. hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, pregunta. ¿Qué condición Sí, debe profe. satisfacer la norma de un vector? ¿Qué condición? Debe ser 1. O sea, si está normalizado debe ser 1, pero por lo general, ¿qué condición creen que debe cumplir? Cuando ustedes tienen un vector y calculan la norma. Por lo general, entonces, la norma de un vector, de cualquier vector, en general debe cumplir esta condición. Si ustedes tienen un vector, por ejemplo, phi, si ustedes tienen un vector, por ejemplo, phi, yo sé que la norma de phi debe cumplir la condición de ser, ¿qué? Mayor o igual que 0. ¿Recuerdan eso cuando hablábamos de productos internos? Sí. Muy Sí, bien, o profe. sea, lo que acabo de determinar es que esto que está acá debe satisfacer la condición de que debe ser mayor o igual que 0. O sea, la moraleja del asunto es que los autovalores de n deben satisfacer esta condición. ¿Sí me entendieron eso? Sí. Sí, ¿Me profe. entiende Víctor, Lorena, Keiter? ¿Me comprende? Sí, profe. Profe. Muy bien, listo. Entonces, si es así, hemos probado este resultado. Los autovalores de n necesariamente tienen que ser mayores o iguales a 0. No olviden que hasta hace poco probé que los autovalores de energía tenían esta característica. SUN era igual a H barra omega n más un medio. Así eran los autovalores de energía. ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan eso, muchachos, Sí, que lo profe. hicimos antes? Sí, profe. Solo que hasta el momento cuando yo deduje este resultado, no había podido determinar qué características tenía el parámetro n. Ahora me doy cuenta de que n necesariamente va a tener que cumplir esa condición. ¿Entendido? ¿Sí se dieron cuenta de eso? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, si es así, entonces me doy cuenta de que el valor de C sub n debe necesariamente que ser raíz de n. ¿Sí me entienden por qué debería ser raíz de n? Porque recuerden que cuando tengo C sub n, me sale más o menos raíz de n. ¿Están de acuerdo?
Sí. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Muy bien. Cuando yo tome eso, entonces me doy cuenta de que C sub n debería ser más o menos raíz de n. ¿Pero por qué descarto el negativo? Porque tiene que ser mayor o igual a 0. Muy bien, exactamente. Los C sub n entonces van a tener que satisfacer esta condición necesariamente. De tal manera entonces que acabo de determinar de que la acción del operador A sobre el vector n, que era igual a C sub n por el vector n menos 1, ahora se va a escribir como raíz de n por n menos 1. ¿Entendido eso, muchachos? ¿Está entendida esa ecuación? Sí, profe. Muy bien. Ahora, de la misma forma, voy a encontrar la conexión entre el vector n más 1 y el vector a daga sobre n, porque yo acabo de probar de que esos dos vectores también son linealmente independientes. Entonces, lo que acabo de decir es simplemente que la acción del operador a daga por n va a ser proporcional al vector C sub n, y la constante de proporcionalidad la identifico como siendo C sub n más 1. ¿Entendido? ¿Sí lo entienden? Sí. ¿Ok, todos? Muy bien. Observen esto. El adjunto hermitiano de este vector, del vector a daga a n, perdón, es esto que está acá. Quiero que me digan si es cierto. ¿Será cierto esto o no? El adjunto hermitiano. Sí, profe. Muy bien. Ahora sí les voy a preguntar, teniendo en cuenta ya lo que aprendimos a poquito. Esto que voy a calcular aquí, n, a, por a adjunto hermitiano, n, ¿qué creen que significa? Si yo le coloco un paréntesis así, n, a, por a adjunto hermitiano por n. ¿Qué creen que estoy calculando? Para que miren el paréntesis y miren este resultado que tengo aquí. ¿Qué estaría calculando? ¿Qué es lo que interpreté estos paréntesis? ¿Qué fue interpretación que yo le di cuando metí esos paréntesis? ¿Qué fue lo que dije acerca de eso? Pues simplemente que estaba calculando la norma de este vector. Eso es lo que significa haber introducido los paréntesis. Y por eso me daba n, y ahí fue que saqué la conclusión de que n tiene que ser mayor o igual que 0. Cuando yo escribo esto que está aquí y introduzco los paréntesis como le estoy metiendo acá, lo que estoy diciendo es que estoy calculando la norma del vector a adjunto hermitiano por n. ¿Sí me entienden ahí? ¿Sí me entiende la interpretación que yo le doy a eso? Sí, profe. Muy bien. ¿Sí me entiende Víctor? Larry, ¿me comprende? Sí, Sí, profe. profe, sí. Muy bien, listo. Entonces miremos esto. Por favor, observen esto. Miren, entonces yo tengo que calcular n, acá tengo a por adjunto hermitiano por n. Pero ustedes muy bien saben que esto que está acá lo puedo escribir de esta forma. ¿Será que lo puedo escribir así o no? ¿De dónde me saco esa identidad? ¿De dónde creen que la saco? No olviden. De n por n1. No. Recuerden que tengo ese conmutador, ¿no? Vale 1, ¿no? Y recuerden que el lado izquierdo lo puedo escribir así. A adjunto hermitiano menos A adjunto hermitiano por A. Y esto va a ser igual a 1. Acá tengo A por adjunto hermitiano, que es esto. Entonces de ahí despejo de conmutador, despejo A por adjunto hermitiano y lo escribo como 1 menos A adjunto hermitiano por A. Por eso es que tengo esto de acá. ¿Entendido? ¿Sí lo entendieron? Víctor o Julio, ¿lo comprende? Sí, profe. Muy bien. Como tal, entonces, el elemento de matriz de A por adjunto hermitiano lo puedo escribir como este elemento de matriz del operador A adjunto hermitiano por A. Si yo parto ese producto interno, entonces identifico que este producto de operadores, pues simplemente es el operador n. Por lo tanto, tengo el elemento de matriz en el estado n del operador n por este producto interno. Este primer elemento de matriz, pues simplemente se reduce a n por el vector, por el producto interno de n con n, más n con n, ¿no?
Y acabamos de decir que los autovectores del operador n, que son autovectores del operador hamiltoniano, están normalizados. Por eso es que llego a este resultado que está acá. Esto resulta del lado izquierdo. ¿Entendido? ¿Sí me entendieron, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. En tanto que del lado derecho, pues va a resultar esto, ¿no? C sub n más 1 al cuadrado, módulo al cuadrado, por el producto interno de n menos 1 con el mismo vector. ¿Sí? Bueno, aquí lo vuelvo a repetir. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, la moraleja del asunto, teniendo en cuenta de que los vectores n menos 1, esto debería ser 1, esto debe ser 1, entonces llego a esta identidad. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí lo entienden? Sí, Sí, profe. profe. Como tal, entonces determino que los coeficientes C sub n más 1, pues simplemente van a ser raíz de n más 1. Así que entonces, la acción del operador A, adjunto hermitiano a n, pues simplemente va a ser raíz cuadrada de n más 1 del vector n más 1. ¿Entendido cómo llega esa expresión? ¿Preguntas hasta Sí, profe. aquí? Edward, Juan Felipe, Julio. Todo claro, profe. Sí, muy bien, listo. Entonces, ahora sí saquemos otras dos conclusiones. Por favor, póngale mucho cuidado. Miren, acabamos de afirmar que la acción del operador A sobre el vector n me daba esto. Raíz de n por n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Des en cuenta entonces que la acción del operador al A sobre el vector n siempre me termina dando un vector con la característica de n-1, o sea, con un autovalor de energía disminuido en una cierta cantidad y con un valor de n disminuido en una unidad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me entienden eso? Sí, profe. Ok, hasta aquí. Muy bien, por favor pónganle cuidado a lo siguiente. Lo que me da a entender esa ecuación es muy simple. Que cada vez que yo aplique el operador A sobre cualquier vector, siempre voy a obtener un vector que se caracteriza con un autovalor menor en el autovalor de energía y con un autovalor de n disminuido siempre en una unidad. O sea, mejor dicho, por sucesivas aplicaciones del operador A, yo puedo obtener vectores n-1, n-2, n-3, etc. ¿Concuerdan con esa conclusión? Sí, profe. ¿Sí me entienden eso? Muy Sí, bien, profe. listo. Observen lo siguiente. Entonces, hay una cosa que yo aprendí, es que el autovalor n solamente puede ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Si ustedes definen o trabajan con el valor n igual a 0 en esta ecuación, fácilmente se darán cuenta de que la acción de A por n, A actuando sobre 0 me da 0. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Eso entonces me identifica a este vector n, a este vector n que le voy a escribir aquí, a este vector que está acá, a este vector, lo caracterizo por el hecho de que la acción del operador A siempre termina dando 0. ¿Entendido hasta aquí? ¿Sí lo entienden? profe. Muy bien. Sí. Lo interesante tiene que ver con el autovalor de energía. Porque el autovalor de energía en ese caso se caracteriza por ser E sub 0. Y recuerden que E sub 0 corresponde al valor de n igual a 0, que es el menor valor que yo tengo para el parámetro n. Entonces, este estado que está acá, que está identificado con el menor valor de energía que yo tengo para el oscilador armónico, es lo que llamaremos entonces el estado base o estado fundamental. Y ese estado base o estado fundamental se caracteriza porque la acción del operador A sobre ese estado base me da exactamente E0 que está aquí. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden entonces qué es lo que está ocurriendo? Sí, profe. Ok. Muy bien. Una cosa que yo estoy diciendo es que eso siempre va a tener que ocurrir. Siempre va a tener que ocurrir. Otro resultado interesante que yo puedo darme cuenta es de que n no puede tomar valores semienteros, solamente puede tomar valores enteros. Imaginen, por ejemplo, que n toma un valor semientero. Imaginen que sea el valor de n igual a 1/2, como lo estoy escribiendo acá. Esto que está aquí.
n igual a 1/2. Si yo tengo n igual a 1/2, yo puedo calcular la acción del operador A sobre ese estado, n igual a 1/2. Y quiero calcular a ese estado el correspondiente autovalor asociado al operador. ¿Estamos entendidos qué es lo que estaría ocurriendo con esta ecuación? ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si ustedes calculan la acción del operador n sobre ese estado en particular, se dan cuenta que tengo esta expresión que está aquí. ¿Estamos entendidos? ¿Sí me entienden lo que significa esa ecuación? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué No debe representa ser ese término? negativo, ¿no? Muy bien, exactamente. Ese resultado me está diciendo de que si el autovalor n fuera igual a 1/2, o sea, semientero, el autovalor, correspondiente al operador n es negativo. Y yo probé de que los autovalores de n no son negativos, sino que tienen que ser positivos. Es por eso entonces que el parámetro n que aparece aquí necesariamente tienen que ser enteros. ¿Entendida esa conclusión para todos? Sí, ¿Ok? profe. Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos identificado varios resultados. Una, n tiene que ser entero. Dos, la acción del operador A sobre cualquier estado me permite construir estados sucesivos, pero en orden descendente. ¿Sí? Tres, teniendo en cuenta de que el parámetro n solamente puede ser mayor o igual que 0, identificamos que para el caso particular de n igual a 0, la acción del operador A sobre ese estado particular me da 0. Ese estado particular se caracteriza porque corresponde al menor valor de energía, entonces identifico ese estado como siendo el estado fundamental. ¿Sí? Esas son las características que puedo sacar del operador A. Ahora, ¿qué pasa con el operador A adjunto hermitiano? El operador adjunto hermitiano tiene la propiedad de que cada vez, miren la ecuación de adjunto hermitiano, cada vez que aplique el operador adjunto hermitiano sobre n, me termina dando un estado que se caracteriza por ser n más 1. Ese estado entonces se identifica porque tiene un autovalor de energía incrementado en unidades de h barra omega y autovalores de n incrementados en una unidad. O sea, lo que me da a entender es que la acción de ese operador adjunto hermitiano sobre cualquier estado me permite construir otros estados, pero de orden ascendente, no de orden descendente como ocurre con el operador A. ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. Y miren lo interesante acerca de ese operador. Es lo siguiente, que si yo tengo un estado de menor valor de energía, que es el estado 0, entonces yo puedo obtener que la acción del operador A adjunto hermitiano sobre el estado 0 me da el estado 1. ¿Sí se dieron cuenta de lo que ocurrió? Muchachos, ¿lo Sí, entendieron? O sí, sea, en lo otras seguí palabras, viendo. yo puedo afirmar que el estado 1 yo lo puedo obtener por la aplicación de una vez del operador A. Ahora, ¿qué pasa si al estado 1 le aplico otra vez el operador adjunto hermitiano? Por la definición, por esta ecuación que tengo acá, yo puedo obtener esto, raíz de 2, el estado 2. O sea, en otras palabras, yo puedo afirmar que el estado 2 es igual a 1 raíz de 2, la acción del operador adjunto hermitiano sobre el estado 1. Pero como el estado 1 era esto, entonces la moraleja del asunto es que yo puedo decir que el estado 2 lo puedo obtener a partir del estado fundamental por la aplicación de 2 veces este operador adjunto hermitiano. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta qué es lo que está ocurriendo con el operador adjunto hermitiano? Sí. Muy bien. En forma general, ustedes pueden probar, y eso es parte del problema, de que cualquier estado, n, por ejemplo, ustedes lo pueden determinar por sucesivas aplicaciones n veces del operador adjunto hermitiano sobre el estado fundamental. Esos resultados entonces me permiten caracterizar a los operadores A y adjunto hermitiano como siendo denominados operadores escalera o también operadores de creación y aniquilación. ¿Me entendieron el nombre? ¿Por qué razones que yo Sí, los nombro de esa manera? ¿O se los nombra en la literatura de esa forma? sí, profe, muy claro. ¿Estamos claros? Lo interesante entonces de esta ecuación que está aquí, esta ecuación que está acá, es lo siguiente, que si yo tengo un estado fundamental 0, ese estado fundamental se caracteriza porque cuando yo aplico el operador de
A sobre ese estado, ese operador de escalera, yo aniquilo el estado fundamental. O sea, yo no puedo obtener estados inferiores al estado fundamental. Eso es lo que da a entender este resultado que está. Quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Entendido? Sí, profesor, Preguntas, claro. Víctor, Keiter, Julio. Profe, eso de los valores enteros que puede solo tomar es por las condiciones de frontera, ¿no? Para que digan No, nodos exactamente por la extremos, ecuación ¿no? 67. Porque si yo tomara valores enteros, entonces de una u otra forma usted podría obtener un autovalor para un estado, para un cierto estado, pero para el operador n que le da negativo. Y eso violaría la condición que probamos anteriormente, que todos los estados se van a caracterizar porque los autovalores asociados al operador n siempre tienen que dar negativos, positivos, perdón. Eso viola la condición que habíamos probado antes. ¿Me comprende? Por eso es que no puede tomar valores enteros, solamente no puede tomar valores semienteros, sino valores enteros. ¿Me entendió? Sí, yo lo trataba de interpretar de otra forma, pero sí, eso como dice usted, matemáticamente sí, correcto. Ok, ¿entendido? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta más? No, profe. No, profe, por el momento. Bueno, listo, muchachos. Entonces, bueno, ya son las 16, entonces con esto terminamos por ahora. Y